FM 89.1, Radio Universidad. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, preocupado porque no se puede, ¿eh? Mamita, probamos cualquier método y no pueden, ¿eh? Así es, lamentablemente la Argentina continúa ocupando el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene, solamente superado por 2 países. Algo venimos haciendo muy mal desde hace bastante tiempo y no le encuentran la vuelta hasta ahora para poder revertir esta situación. Claro. Yo creo que el problema está, hay varias causas del proceso inflacionario que vive la Argentina, pero una de las causas más importantes es que no se ponen en funcionamiento las normas legales que aprobó el Congreso Nacional. Por ejemplo, la ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio, que fue aprobada en el mes de mayo del año 2018, y hasta el día de hoy no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal, en un país que tiene el altísimo grado de concentración y extranjerización de la actividad económica. Es inexplicable que no se ponga en funcionamiento la ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Fíjense en ustedes, los Estados Unidos, que es el país capitalista por excelencia, el presidente Roosevelt en su momento promovió la sanción de una ley de defensa de la competencia. Le ocasionó infinidad de críticas y 1000 problemas, pero la ley se aprobó y está en funcionamiento. Y en la Argentina no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. No se puso en funcionamiento la ley denominada Observatorio de Precios, que tiene más de 7 años de vigencia y permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento indebido o abusivo de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena. No se ha designado al defensor o defensora del pueblo de la nación desde hace 12 años que está vacante ese cargo creado por la reforma de la Constitución Nacional del año 1994. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Esmeralda, el edificio, la infraestructura, el personal, que lógicamente con todo el derecho del mundo todos los meses cobra el sueldo, y el Congreso Nacional desde hace 12 años no ha designado a uno de los numerosos candidatos propuestos por diversos partidos políticos y distintas organizaciones sociales. Y podríamos continuar buena parte de la mañana enumerando las normas legales vigentes que no se ponen en funcionamiento. Por eso la Argentina está como está. Ahora, también se hicieron cosas que intentaron ir para un lugar y que también fracasaron. El control de precios, por ejemplo, el precios cuidados, tampoco sirvió eso, porque siguen aumentando. ¿Pero por qué fracasó? Por la falta de controles. Pues, en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, solo superado por 6 países en el mundo, un conjunto de empleados de la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional, cualquiera sea el signo político del Gobierno Nacional de turno, pueden controlar lo que pasa en un comercio en Tierra del Fuego, para ver si se cumple el programa de precios cuidados, o de la provincia de Misiones, o de Santa Fe, o de Entre Ríos, o de La Rioja, o de La Pampa, o del interior de la provincia de Buenos Aires. No, tiene que involucrarse las distintas áreas específicas que tienen los gobiernos provinciales y municipales en el control de ese programa, como de otros que se ponen en funcionamiento, se publican y luego nadie los cumple y no pasa absolutamente nada.
Me parece que tampoco se controló, sin ir tan lejos, los comercios más chiquitos en todo el conurbano, los de proximidad, por ejemplo, ¿no? Tampoco se controló. Bueno, es que el programa de precios cuidados no rige para los comercios de proximidad, rige para las grandes cadenas de supermercados, tanto minoristas como mayoristas. Ahora, recién ahora se está estudiando un programa de precios cuidados para los comercios de proximidad. Por eso yo lo que decía es, no se controla, porque no existe el sistema, pero digo, si yo voy a comprar la leche al supermercado de grandes espacios, ¿no? Cualquiera de las multinacionales, o los locales, ¿no? También que son muy grandes, y lo compro a mitad de precio de lo que termino comprándolo en un chino, pero no tengo auto, no tengo movilidad para llevarlo, no tengo cómo trasladarlo, y termino comprando en el barrio y pagándolo mucho más caro. Exactamente. Claro, porque además los supermercados comercializan aproximadamente el 30% de las ventas de los productos de consumo cotidiano. El 70% se comercializa en los comercios de proximidad, en los comercios barriales, en los supermercados chinos, etcétera. ¿Ustedes pudieron ver algo? Sé que sí, que había llegado ya un primer informe sobre lo que empieza a ser la inflación del mes de febrero. Tuvieron una parte, ¿verdad? Sí, casualmente en el día de hoy estamos dando a conocer el relevamiento de la primera quincena del mes de febrero, que nos dio un aumento del 2,90%. Y el acumulado 1 de enero, 15 de febrero, nos dio un aumento del 8,09%. Un aumento muy, muy importante. Le pregunto a usted que tiene mucha experiencia en esto, decir que hasta ahora hay 2,9, ¿hay que multiplicarlo por 2 en este mes o no es tan lineal? No es tan lineal. No es tan lineal. Podemos terminar el mes con alrededor de un 5%. Ah, la pucha, más que enero. ¿Cómo? Más que en enero. Sí, más que en enero, efectivamente. Y todo esto con tarifas pisadas, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Cuando venga el aumento de la electricidad, el aumento del gas, la canasta escolar que va a venir en marzo, es preocupante, ¿eh? Totalmente. Es que todos los días aumentan los precios. Ahora, todos los días no aumentan los salarios de los trabajadores. Todos los días no aumenta la energía eléctrica, el gas natural o el agua potable. Todos los días no aumenta la carga impositiva. Todos los días no aumenta la materia prima, el precio de la materia prima. Sin embargo, todos los días aumentan el precio de los productos de la canasta básica de alimentos. Todos los días. Y sin ninguna justificación. Aumentan por las dudas. Como se está hablando de que va a haber un aumento en las tarifas de la energía eléctrica y el gas natural, pero todavía no salió ninguna resolución. Mañana casualmente vamos a tener la audiencia pública para tratar los nuevos cuadros tarifarios en el área de concesión de Norte y de Sur, pero como ya se comenzó a hablar de aumentos, entonces ya comienzan a remarcarse por las dudas. Claro. Sí. Dicen ya que va a aumentar, una situación, hago el colchón antes, ¿no? ¿Cómo? Que piensan, ya que van a aumentar, voy haciendo el colchón antes. ¿No? También. Exactamente. Pero eso es un verdadero disparate. Totalmente. Porque cuando hoy, la energía que está consumiendo hoy la está consumiendo al valor del kilovatio hora que rige hoy, no el que va a regir dentro de 1, 2 o 3 meses. Sin embargo, ya lo van remarcando por este desorden inflacionario que existe en la Argentina. Se aumentan los precios por las dudas. Y como nadie sabe cuál es el precio justo, lógico, razonable de un determinado producto, se lo va remarcando. Y como el vendedor, el comercio minorista no sabe a qué precio lo va a pagar cuando lo tiene que reponer,
Entonces, por las dudas, lo remarca. Y lo mismo va sucediendo en los eslabones anteriores de la cadena. Por eso digo, cuando dicen, no, la inflación es un fenómeno por la emisión y todo lo demás, es una mentira. Digo, acá es multicausal. Esa es una mentira de los economistas que están al servicio de los grandes grupos del poder económico. Y que todo el día se la pasan hablando de la carga impositiva, que efectivamente es alta la carga impositiva en la Argentina, pero los impuestos no se aumentan todos los días para justificar los aumentos de los precios cada 24 horas. Claro. Seamos serios. Son economistas berretas. Bueno. Muchos deben estar pagos por los grandes grupos económicos. Sí, evidentemente responden a un sector que quiere que todo termine siendo de una manera que también fracasó, porque también está claro que cuando hubo un corte en la emisión, después todo voló por los aires, ¿no? Pero además, te voy a dar un dato concreto para responderle a esos economistas. Cuando Mauricio Macri perdió las PASOs en el año 2019, dictó el decreto 567 el 15 de agosto del año 2019, donde le quitó el IVA por decreto a 13 productos de la canasta básica de alimentos. Algunos tenían el 10,5 y la inmensa mayoría el 21% de IVA. Ninguno de esos productos bajó el precio de venta al consumidor un centavo, pero dejó de pagar al Estado algunos pocos el 10,5 y la inmensa mayoría el 21%. Y no bajó un centavo. Y Macri perdió después las elecciones en diciembre, en diciembre. Y este decreto tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2019, que además ocasionó un enorme perjuicio a la nación, porque como los impuestos los tiene que modificar, establecer o derogar el Congreso Nacional, no puede hacerse por decreto, y como el IVA es un impuesto que se coparticipa con las provincias, un conjunto de gobernadores fueron directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lograron un fallo favorable que estableció que la Nación tenía que compensar a las provincias por el desfinanciamiento que le provocaba ese decreto dictado por Mauricio Macri, porque no se puede hacer por decreto sino por una ley. Entonces, ese decreto de quita del subsidio a 13 productos, del IVA, a 13 productos de la canasta básica de alimentos, no le produjo ningún beneficio al consumidor porque los precios no bajaron un centavo y le ocasionaron un grave perjuicio a la nación porque con recursos que se forman con los impuestos que pagamos todos, hubo que compensar a las provincias por el desfinanciamiento que le provocó ese decreto de Macri, que lo sacó a las apuradas para ver cómo podía enderezar o mejorar el resultado electoral en las elecciones generales, que le fue tan mal en las PASO. Y también perdió, a pesar de la quita a pesar de este decreto, perdió las elecciones generales. Sí, evidentemente hubo manotazos que terminaron perjudicando todavía mucho más y que evidentemente son viejas recetas que se aprenden en los libros de ciertos autores, que está claro que acá fracasan también. O sea, no hay vuelta. ¿Qué va a hacer? Héctor, le agradezco mucho este contacto. Que sigas muy bien, hasta pronto. Que tenga buen día. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.